Vamos a desarrollar la camisilla de hombre. Para esto vamos a tener en cuenta varios elementos. El primero, a partir del básico que vamos a trabajar, podemos empezar a variar con los escotes y la línea de profundidad de sisa de nuestro diseño. También vamos a tener en cuenta como segundo elemento los porcentajes de elongación que aplicaremos a nuestra camisilla. En este caso vamos a desarrollar una base estándar sobre la talla que vamos a trabajar, que es la 38, y ya posteriormente se darán las reducciones pertinentes de acuerdo al material en el que vaya a desarrollar mi camisilla. Vamos a desarrollar la camisilla de hombre. Para eso vamos a trabajar con la talla 38. En esta talla encontramos un pecho de 96.5. Para hallar la línea de profundidad de sisa, vamos a utilizar la fórmula que se encuentra en el manual del SENA de patronaje, página 68, patrón base masculino Slim Fit ajustado. Vamos a utilizar la sexta de pecho más 9 centímetros. En este caso, vamos a trabajar esta medida. También vamos a aplicar la fórmula para sacar y despejar el cuello, que es el pecho dividido 20 más 2.7 centímetros. Y acá nos arroja la medida que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar un largo 75, que es un largo promedio de camisa para la talla 38. Con esto vamos a empezar a crear nuestro plano. El plano de la camisilla vamos a trabajarlo delantero y posterior en el mismo plano. Así es que vamos a ubicar nuestro cuadro de coordenadas y vamos a aplicar la cuarta parte de pecho. En este caso, esta cuarta parte de pecho no tiene ningún porcentaje de elongación. Lo vamos a trabajar directamente por el cuarto, por el largo, que son los 75 centímetros. Aplico, visualizo dónde están las X y sobre este rectángulo vamos a trabajar. De acá necesitamos determinar la línea de profundidad de sisa. Esta línea de profundidad de sisa, entonces vamos a hallar la sexta de pecho más 9 centímetros. En este caso están mis 25. Voy a realizarla con manipulación elemento paralelo a 25 centímetros. Perfecto. Tengo la línea de profundidad de sisa. Vamos a ubicar ahora el escote. Para el escote vamos a trabajar, a realizar una curva con los 7.5. Estos 7.5 los vamos a tomar de centro hacia el costado. Entonces voy a ir a construcción, punto por coordenada, me ubico con el snap. Recuerden, no estoy activando, todavía no he creado puntos, solo activé el snap y 7.5, enter. Creo mi punto de referencia. Para la parte inferior vamos a tomar esos 7.5 más 3 centímetros. Entonces nos dan los 10.5, me creo en este punto y en Y, tabular. Recuerden que me puedo desplazar por cada una de las casillas con la tecla tabular, enter. ¿Qué les recomiendo para que nos quede una mejor curva? Trazar con línea recta. Vamos a tomar este punto de referencia simplemente para poder crear este ángulo y generar la curva de mi escote. Recuerden que siempre debo verificar que parta ángulo 90 grados con la línea que tengo superior y termine ángulo 90 grados. En este caso, si se pasó de la línea, voy a manipulación, modificar. Cuando toque la línea que no es, doy cancelar y él automáticamente me cambia de selección de línea.
Acá voy a bajar un poco más esta curva que termine ángulo 90 grados. Es la mejor forma de terminar nuestras curvas. Esta es, vamos a tomar la diferencia. Esta medida la vamos a dejar en rojo, que es nuestro escote delantero. Voy a realizar la visualización del hombro. ¿Por qué necesito realizar primero la visualización? Porque ahora, a partir de esa visualización, voy a decidir qué es lo que quiero trabajar de mi hombro. Entonces, para realizar la visualización del hombro, voy a ir con recta, voy a trabajar en distancia, una distancia de 16 centímetros, que es la medida de nuestro hombro en la talla 38, y caída, es decir, voy a aplicar DY 1.5, va a ser la caída que tenga mi hombro. Entonces, miren dónde me genera la intersección. Hasta ahí, perfecto. Esa es la línea de visualización del hombro. ¿Por qué? Porque sobre esta línea yo puedo ubicar punto medio y de este punto medio hacia adentro tomar la medida del ancho de hombro que yo quiera trabajar para mi camisilla. Este ancho de hombro va desde 4 centímetros hasta 7.5, de acuerdo al diseño que se quiera trabajar. Si quiero que mi hombro sea más ancho, por lo menos 7.5, 8 centímetros, trabajaré desde el punto medio, 4 centímetros a un lado, 4 centímetros al otro. En este caso, voy a cambiar el trazo de mi línea, voy a dejar en rojo y voy a crear mi hombro. Desde el punto medio voy a generar una recta que llegue hasta el escote. Si quiero que mi escote quede muy cerrado, trabajo los 7.5. Si no, voy a trabajar con el hombro, voy a ubicar la mitad, voy a aplicar desde ahí sobre distancia, voy a dejar el ancho de 4 centímetros, aplico y desde, a ver otra vez, vamos a darle zoom. Recuerden que cada vez que doy zoom se desaparece lo que estaba trabajando como snap. Aplico acá, me dan los 4 centímetros. Si quiero trabajar desde acá mi escote, ya lo que necesitaría sería generar desde acá mi curva. En este caso voy a dar Shift sostenido, lo mantengo oprimido para dar clic y generar una curva y que termine en curva. Esto sería para un escote un poco más revocado. Entonces voy a trabajar mi hombro de 4 centímetros por distancia sobre la línea que tengo que me da la caída de hombro y a partir de allí voy a realizar mi curva de la sisa. Para realizar mi curva de la sisa, ¿qué voy a tener en cuenta? Paralelo a mi ancho a mi escote, voy a dejar mi línea completamente recta y a partir de allí doy sostenido, shift sostenido, voy a empezar a hacer la curva y voy a generar, miren que si suelto el shift me quedan dos rectas, entonces suelto, voy a medir desde la profundidad de sisa hacia abajo 3 centímetros, voy a borrar este 4, vamos a borrarlo y acá 3 centímetros. Aplico, esto es lo que voy a revocar mi sisa,
3 centímetros abajo de la línea de profundidad de sisa. Vamos a modificar los puntos. Recuerden terminar más ángulo 90 grados que pueda. Y allí tengo la sisa de mi camisilla de la parte delantera. ¿Qué va a pasar con la parte posterior? En el posterior necesito, vamos a lo mismo, si quiero que quede así de cerrado, voy a dejarlo de esta forma. Si no, lo voy a trabajar un poco más revocado. Recuerden lo que hicimos acá. Tomamos la mitad del largo del hombro y desde la mitad hacia el cuello medimos los 4 centímetros. Ahora voy a realizar con azul el cuello, la parte del escote y de la sisa de mi posterior. Entonces, para el delantero, para el escote posterior, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta esta medida que apliqué, que fue 10,5, y voy a ubicarme en toda la mitad. Entonces, 10,5 entre 5,25. Desde acá voy a generar mi curva. Entonces yo ya voy a subir por acá. Puedo dejar, recuerden, puedo dejar, desde que la empiezo a hacer, puedo dejar un poquito recto y ya vengo por acá y termino desde donde vaya a trabajar mi escote posterior, ¿cierto? Entonces puede ser desde acá o lo puedo empezar a hacer desde acá. Acá tendría que hacer otra línea y que termine. Esta sí la voy a cambiar porque miren que me va a terminar en punta, no termina en ángulo 90 grados, va a terminar terrible esta. Vamos a subir esto por acá, sí señores. Perfecto. Recuerden, estoy trabajando dos tipos de escotes que podrían favorecer para la camisilla, si lo quiero muy cerrado o si lo quiero más abierto, y de acá de acuerdo al escote que ustedes quieran trabajar. Para la sisa, ¿qué debo realizar? Para la sisa vamos a tomar como referencia, vamos a crear un punto por coordenada o un punto generando en esta intersección. Vamos a colocar un punto entre esta línea y esta línea. Miren que automáticamente genera la intersección. Activamos la herramienta punto por intersección. Seleccionamos la primera línea, la segunda línea que me dará punto por intersección y él automáticamente lo identifica. Y acá, ¿qué hago? A partir de este punto, ahí sí por coordenada me voy a ubicar a 1,5 y creo un punto interno. Y con este punto interno voy a generar punto, recto, punto, curva y llego al costado. Entonces la parte del posterior va a entrar, vamos a generar que termine muy, va a entrar este 1,5 por costado. Acá me faltaría generar un punto para que bajara un poco más, pero eso lo puedo arreglar cuando ya lo convierta a patrón. Entonces, de acá, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos el largo de nuestra camisilla. Vamos a despiezar. Por producción vamos a extraer patrón. El primer patrón que voy a extraer es el delantero. El delantero de mi delantero. Es esta parte del delantero. Muy bien.
Vamos a ampliarlo para que lo pueda tomar bien. Acá no lo iba a cerrar el programa. La caída de hombro que trabajamos para realizar esta guía de 1.5, vamos a verificar y vamos a hacer que nos llegue este hombro donde terminé el hombro que apliqué, en este caso de 4 centímetros. Voy a hacer que llegue con una caída también de 1.5. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a determinar esta línea, vamos a continuarla solo para dar la caída que requiero. Paralelo a este punto, ahí voy a terminar. Eso, generando la intersección. Y voy a mover, manipulación, modificar. Voy a cancelar esta línea, la voy a mover acá. Esta línea la voy a mover acá antes de realizar el despiece. Esta línea, a ver, también ya vamos a modificar porque le estoy dando la caída del 1.5, la caída que requiero para trabajar mi camisilla. Aquí lo tomamos como referencia, pero con la medida del hombro total, pero al verificar cuál es el largo de hombro que quiero, voy a aplicar nuevamente esa medida. Lo puedo hacer ya cuando tenga las sisas hechas en este caso o antes. Ahora sí procedemos a despiezar. Vamos a sacar primero, lo voy a hacer de forma manual porque primero voy a realizar la que es menos escotada. La que es menos escotada, ya nos vamos a dar cuenta acá. Vamos a ver, aquí necesito modificar la línea que tenía, ¿cierto? Ahora sí, mírenla hasta dónde va a llegar, ¿sí? La que es menos escotada. Este es nuestro posterior, este es nuestro delantero. Y vamos a hacer la delantera roja. Desde acá hasta acá. Entonces voy a despiezar de forma manual. Voy a empezar con el delantero, selecciono los segmentos. Recuerden, cuando toco un segmento que no necesito, cancelo para que él seleccione la línea que sí quiere. Acá toco la roja y ya terminamos en la parte inferior y centro para poder dar confirmar y poder sacar uno de los delanteros, el que no va tan revocado. Vamos a hacer ahora el que va más revocado. De forma manual selecciono esta pieza, selecciono este hombro, cancelo, voy a ampliar más. Esta muy bien. Ahora toco desde acá, línea roja que es del delantero, y en la parte inferior hasta centro. Acá tenemos nuestro otro delantero. Mírenlo, mucho más revocado, el hombro más angosto, el hombro más ancho. Ahora vamos a hacer el posterior. Vamos a extraer patrón, manual, selecciono. Vamos a hacer el posterior que no es tan revocado. La línea azul voy a tocar. Largo. Y centro frente.
Aquí tengo, en este caso, sería la pareja de este delantero, ¿cierto? ¿Mm? Con el hombro ancho y con mi hombro más angosto. Extraigo patrón, el hombro, cancelo, muy bien. Selecciono la línea azul, costado, largo y centro. Y confirmo y cancelo. Y quedaría el posterior. Vamos a hacerlo este lado. El posterior. Entonces, acá que necesitamos organizar hilos de tela, necesitamos sentido del hilo, todo es vertical, vertical. Recuerden que en Audace selecciono mis patrones desde la línea, desde el contorno. En estos dos vamos a tomar el 4 y el 5, camisilla revocada, delantero, más bien, delantero, revocada. Vamos para la visualización, le vamos a dar posterior, revocado. Aquí le voy a poner una tela. Voy a poner algodón, acá también algodón, para en la visualización de este aplicar a todos los de la misma tela. Y ahora ya le había dado a este, vamos a dar ya él tomó la acción de aplicar todos con la misma tela. En este caso es un delantero alto por el escote, ¿no? Solo por el escote. Posterior alto. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos, yo puedo determinar que él tenga una línea de simetría, es decir, que va a desdoblar, que selecciono esta pieza, línea de simetría a esta pieza, a esta pieza. Listo, todos tienen simetría. Si yo necesito verificar esta simetría, mírenla acá. Desde este icono que está acá, que tiene un ojito, desde ahí puedo verificar cuál es la simetría de esta camisilla. ¿Sí? Acá la puedo desactivar si lo requiero. ¿Y qué más necesito hacer? Dar nuestro margen de costura. Medio centímetro usualmente por sisa, por escote, lleva sesgo, entonces no necesita costura, ¿cierto? Entonces necesito hacerlo solo de 0.5, no en todo el patrón, en la parte del hombro, del costado, aplico, confirmo, ahí está, en hombro, siempre queda seleccionado este patrón, cancelo este patrón para poder seleccionar este y aplicar acá, por eso a veces no
ven que se marca costura porque tengo seleccionado el patrón que no es. Voy a dejar los dobladillos para el dobladillo. Acá seguía seleccionada en ese patrón, ahora selecciono este. Verifiquemos siempre esto, si no pues nos tomará un poco del pelo. Aplicar, confirmo, cancelo, cancelo, selecciono patrón, costura, selecciono el trayecto 2, el 4, aplico, confirmo y cancela la herramienta. Ahora para el dobladillo vamos a hacerle un dobladillo de 2 centímetros. Perdón, un pliegue solo de 2 centímetros. Y por supuesto que tenga su piquete. Entonces miren que acá ya tenía seleccionado este patrón. Confirmo. Cancelo. Cuando yo le doy el margen, el dobladillo, miren que él lo toma de una vez con la costura. Entonces por eso me gusta siempre dar la costura, dar el dobladillo cuando ya esté la costura aplicada. Dobladillo. Listo. Dobladillo. Perfecto. Y ahora en esta pieza, dobladillo. Y de esta forma tenemos nuestras camisillas con reboque y hombro más angosto y sin reboque y con el hombro más ancho.